una vez más, queridos hermanos. Dice así la palabra, Isaías 57, el versículo 15. Si usted está con la Biblia, esta es la versión Reina Valera del 60. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tal vez podemos leer juntos. Dice, juntos leamos 2 y 3. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, amén. Estaba reflexionando en este versículo, pensando en que verdaderamente es un milagro que nosotros los seres humanos pudiéramos conectarnos con Dios, con el Dios Altísimo. Él es tan grande, nosotros tan pequeños, y Él es santo, puro, perfecto, y nosotros pecadores, impuros, imperfectos. Pero por eso mismo es un milagro, porque hay una diferencia tan extrema. Es una diferencia tan abismal. Él es espíritu, nosotros carne. Y sin embargo podemos tener comunión con Él. Y eso es solo por la gracia de Dios. Y la gracia es un favor inmerecido. Y bueno, nosotros consideraríamos un privilegio poder conversar, tener cercanía con alguna persona importante, algún de pronto asambleísta, alguna persona, por ejemplo, que esté en altas esferas del gobierno. Diríamos, yo soy amigo de tal persona. O sea, eso sería algo importante, sería un privilegio. O poder de pronto tener cercanía, relación, poder conversar con el rey de España, con el rey o la reina de Inglaterra. Sería algo tremendo. Creo que ninguno de nosotros hemos tenido ese privilegio. De pronto solamente los hombres tener el privilegio de hablar con la reina de la casa y que la reina ordene y nosotros obedecemos y nada más. Pero hermanos, estaríamos en verdad sintiéndonos privilegiados si fuésemos conocidos, amigos, pudiéramos conversar un poco con alguna de estas personalidades. Pero hablando de diferencia, habría de pronto una distancia, ¿no? Una distancia de una persona tan importante y una persona tan sencilla. No hay muchas veces relación entre personas que tienen así una distancia social, cultural. No hay esa relación. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una relación con alguien que es tan diferente de nosotros, con alguien que es tan grande y tan santo, y nosotros tan distantes, tan pequeños y muchas veces pecadores, impuros, tan distantes. Pero la bendición, hermanos, la gracia es ese favor inmerecido que tenemos de estar en comunión con Dios. Este versículo que nosotros hemos leído aquí en Isaías, el capítulo 57, hermanos, justamente tiene un contexto de la diferencia tan abismal que es el hombre con
con Dios. Y el Señor comienza aquí en este versículo, en el versículo 3, confrontando a la nación de Israel. ¿Cómo eran ellos? Les dice, si usted va conmigo en Isaías 57:3, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Podemos nosotros ver la calidad del hombre en el pueblo de Israel. El ser humano tiene todas estas contaminaciones. Aquí está hablándole a Israel, como dice, hijos de la hechicera. Se habían contaminado con brujería, con hechicería. Aquí vemos generación del adúltero y de la fornicaria. Esa era la descendencia. Y Dios les dice, ¿de quién os habéis burlado? Aún así todavía habían hablado mal de Dios. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? Se da cuenta que a veces, de pronto, inclusive nosotros mismos, que de pronto no somos a este nivel, diríamos, que venimos de la hechicería, tal vez de generaciones de adúlteros y de fornicarios. Es posible, o es posible aún esto de venir desde una generación de hechiceros que se han metido en brujería, en cartomancia, en espiritismos, en cosas de esas. Y de pronto tal vez se le suelta la lengua a quejarse contra Dios. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Está hablando de alegrarse con los ídolos, ofrecerles a los ídolos. Y vemos que sacrificaban a los hijos en los valles debajo de los peñascos. Las ofrendas para los ídolos eran inclusive sus hijos en sacrificio. A veces ellos realmente mataban a los hijos en sacrificio a los ídolos. Otras veces los dedicaban a los ídolos. Detrás de cada ídolo está un demonio. Entonces prácticamente les dedicaban a los demonios. Y dice el versículo 6: en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. Ellos creían en las piedras, ellos invocaban a las piedras lisas, como que tuviesen algo de especial, las piedras lisitas. Tal vez ellos se maravillaban porque veían diferentes de las rocas que estaban por ahí, por otros lados, y comenzaban a admirarse de las piedras lisas, y ahí ponían su suerte, ponían su futuro, confiaban en esas piedras. Y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. Si fuera de pagar, pagaban. Les traían presentes y derramaban libación, aceite, vino. Y dice Dios: no habré de castigar estas cosas. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Esto quiere decir, no que ellos se fueron a dormir al monte allá y allá a armar la cama.
sino que quiere decir que ellos tenían intimidad con su Dios, ídolo, demonio, ahí en los montes, sobre el monte alto. Aquí en la ciudad de Quito hay un monte, todos conocemos ese monte, hay un gran ídolo ahí y se hacen muchas ofrendas a ese ídolo y se hacen muchas cosas, se dedican autoridades, se dedican ceremonias para ese ídolo y hay muchos otros ídolos de todo tamaño. Entonces vemos que ellos habían puesto su intimidad, su corazón, para ir a los montes altos y allí adorar a sus ídolos. Dice aquí: allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. O sea, ellos, casi como decir, botaron sus recuerdos en la basura, se olvidaron de Dios, permitieron que los ídolos entenebrezcan su mente y entonces ellos se olvidaron de Dios, pusieron tras la puerta y el umbral los recuerdos de estar con Dios, los tiempos con Dios, porque a otro y no a mí, les dice Dios, te descubriste, a otro te abriste, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Ellos hicieron intimidad con esos dioses, se abrieron, se entregaron, adoraron, les brindaron su dinero, sus ofrendas, sus sacrificios. Y fuiste al rey, dice el versículo 9, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes. Esto es agradar a los hombres. Otra cosa que le aparta al hombre de Dios no son solo los ídolos, sino también el agradar a los hombres, el darles algún presente a los hombres. Fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes, bien presentado, bien fragantito, para agradar a los hombres. Y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Fíjese lo que dice aquí. Dice, te abatiste hasta la profundidad del Seol. Se cansó, se sintió cargada o cargado el pueblo o la nación. Y dice, en la multitud de tus caminos te cansaste. O sea, se cansó, se aburrió de adorar los ídolos, se aburrió de vivir en pecado, hermanos. Pero lo que dice aquí la palabra es que, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Tomó fuerzas para seguir en lo mismo. No tomó fuerzas para solucionar, para arreglarse con Dios, sino para seguir en lo mismo. Dice el versículo 11, ¿y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe, dice en la versión a Reina Valera del 60. Estaba fijándome en el original de hebreo, y aquí dice, ¿de quién te asustaste y temiste que has mentido y no te has acordado de mí? ¿Te asustaste? ¿De quién? ¿Temiste a quién? Mentiste porque te asustaste y temiste.
Algunas veces, de pronto, por alguna cosa, alguna amenaza, de pronto inclusive algún jefe, alguna situación, y de pronto podríamos estar mintiendo. Por susto, miente. Y hermanos, podemos ver aquí, dice, y no te has acordado de mí. No has guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Aquí dice, en realidad, no he guardado mi paz, dice Dios, desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Hermanos, en realidad Dios conoce todas nuestras debilidades. Cuando nos rendimos a los ídolos, cuando nos rendimos al hombre, cuando le agradamos al hombre, cuando agradamos al ídolo. Y hermanos, vemos que el pueblo de Israel, esta nación que es llamada una nación de Dios, se había apartado a ese extremo. Y Dios le dice: yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Eso no te va a traer ningún provecho, no te va a traer ningún buen futuro. Por más que pienses que agradaste, que saliste bien con los hombres, que satisfaciste tu inclinación al ídolo, no te va a ir bien, no te aprovecharán. Cuando clames, estoy en el versículo 13, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Entonces Dios le dice prácticamente: hermano, yo les dejo. Ahora, si ustedes van a confiar en los ídolos, confíen en los ídolos. Si vas a clamar, que tus ídolos te libren. Pero a todos ellos, dice Dios, les llevará el viento. Mas el que confía en mí, dice Dios, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Vamos a ser bendecidos. Si confiamos en Dios, hermanos, vamos a ser bendecidos. Dice el versículo 14: y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hermanos, necesitamos en realidad superar esos tropiezos. ¿Por qué hay tropiezos? ¿Cuántas personas habrán tropezado en estos días de fiesta de Quito? Pero aquí, hermanos, hay que superar, hay que allanar esos caminos, volvernos a Dios. Este es el versículo que comenzamos leyendo, el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime. Estábamos diciendo al principio que Dios es grande, que Dios es poderoso, y sin embargo nosotros somos pequeños, débiles. Él es rico y nosotros somos necesitados, pobres. Él es justo, nosotros injustos, pecadores. Él es puro, nosotros somos impuros. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es el santo y sublime. Él es el santo y sublime. Estaba mirando qué es la palabra sublime. Dice que es alguien dotado de extrema nobleza, grandeza admirable. El santo y sublime vino a habitar con nosotros. El dotado de extrema nobleza, de grandeza admirable.
y en realidad es el concepto del diccionario, humanamente simplemente esos conceptos. Pero hermanos, aún así podríamos nosotros notar la grandeza de Dios, el sublime, sublime, extrema nobleza, grandeza admirable. Pero Él vino a habitar con los simples y pequeños seres humanos como nosotros. El santo y sublime, el que habita la eternidad. Él es eterno. A nosotros nos pasan los años, nos ponemos viejos, nos cogen los achaques, o a alguien no le pasan los años. Yo estaba mirando ahí, a veces en el YouTube salen los personajes futbolistas, actrices, actores de los 80 y cómo se los ve ahora. En los 80 jovencitos, guapos, y 2024, hijo, Padre, y uno dice: Señor, ten misericordia de mí, si a ellos y a mí. Y hermanos, entonces a nosotros nos pasan los años. Poco a poco nos pasan los años. Alguien tal vez quisiera no cumplir años. A lo mejor alguien que nació el 29 de febrero cumple años cada 4 años, creo. Pero ¿será que esa persona no le pasan los años porque cumple solo cada 4 años? Le pasan los años igualmente. Entonces, hermanos, a nosotros nos pasan los años, pero Él es eterno. Él habita la eternidad. Y dice, su nombre es santo. No solo que Él tiene santidad, sino que su nombre, su identidad, su persona es santo. Él es santo, Él es perfecto, es puro, intachable, no hay falla en Él, no hay falta en Él. Él es el santo y sublime, el que vive, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y dice este versículo, Él habita en la altura y la santidad, y nosotros acá en la tierra. Él es tan grande, nosotros tan pequeños. Él vive la eternidad, a Él no le pasan los años y nosotros en pocos años nos ponemos viejos. Si usted va y busca un botón de plástico de hace 100 años, está nuevito y nosotros viejos. El botón de plástico no se deteriora, por eso es que hay mucha contaminación de plástico y eso es lo que tratan de evitar en el mundo, porque no se deteriora fácilmente, no se desmenuza, no se degrada. Entonces, en cambio nosotros, hermanos, nosotros mismos ni siquiera como plástico. Pero Él habita la eternidad, hermanos, y Él habita en la altura y la santidad. Él vive en el tercer cielo y Él vive en el lugar santísimo del cielo. Hubo en los tiempos en que había el tabernáculo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar más al fondo del tabernáculo, a donde que no entraba nadie sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ese era el lugar de la comunión con Dios. Y
pero es el tabernáculo acá en la tierra. Hay un tabernáculo en el cielo y Dios vive en el tercer cielo, en el lugar santísimo. Y hermanos, allí en ese lugar, como vemos aquí, que dice aquí la palabra, Él habita la eternidad. Veamos cómo es un poquito de cómo es el cielo. En Isaías del capítulo 6, el versículo 1 para adelante dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es una descripción del cielo, una partecita del cielo. ¿Cómo es el cielo? Allí habita Dios, en esa extrema santidad, en esa extrema gloria sublime. Hermanos, tal vez no hay palabras en la tierra que puedan describir, pero aquí vemos una experiencia de Isaías, el capítulo 6, lo que nos muestra cómo era el cielo. Entonces Isaías, al ver, al estar o al presenciar esa revelación, dijo: ay de mí, soy hombre muerto. No puedo seguir viviendo tal como soy, estando delante de esa absoluta santidad. Soy muerto, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, el profeta se vio a sí mismo. No es que era un hombre pecador, era un profeta, pero dice: siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, esa es la diferencia. Dios es tan santo, tan grande, sublime, y nosotros pecadores, limitados, insignificantes. Y voló, dice Isaías, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, Dios mismo es el que nos limpia para poder nosotros entrar a su presencia. No podemos nosotros limpiarnos porque no podríamos cambiarnos, no podríamos llegar a las condiciones, a llegar a ese nivel para poder entrar al trono del santo. Pero es un trono de gracia, es un trono de favor inmerecido. Entonces podemos entrar, hermanos, no porque algo seamos, porque no somos. Y podemos entrar entonces porque Él mismo nos limpia para poder entrar. Y dice la palabra: entonces yo soy el alto y sublime, el que habito en la santidad y cuyo nombre es el santo. El que habito la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la majestad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora, siendo Dios tan grande, sublime, santo, perfecto, ¿con quién habita? Aquí vemos el otro extremo.
pero Él habita con el hombre, con el humano, pero debe tener ese humano una condición. Y la condición de ese ser humano debe ser quebrantado y humilde. O sea, Él no habita con altivos, con orgullosos, con personas de alto nivel cultural, intelectual, económico. Y si fuera, pero debe tener esta condición. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es un quebrantado? Un roto. Y porque está roto le duele. Está quebrado. Tal vez algunos lloran porque están quebrados económicamente. Les hace falta la plata. Tal vez están quebrados porque les despreciaron. Se ponen a llorar por ahí. No me aman. Mi mamá no me ama, mi papá no me ama. Como alguien decía, mi mamá me mima, mi papá me pega. Tal vez por esa situación está quebrantado, quebrado, roto, despreciado. Le duele la situación que está pasando. Pero, ¿sabe una cosa? Puede estar quebrantado, quebrado, pero querido hermano, puede estar ahí autosuficiente, creyendo que no necesita de Dios. Pero el quebrantado, hermanos, es el que reconoce su necesidad de Dios, que Dios es indispensable, que Él, sin Él no podría nunca salir adelante, nunca salir adelante. La palabra quebrantado también quiere decir contrito, arrepentido, acongojado. Perdón un ratito. Entonces esta palabra es contrito, apenado, compungido. Entonces Dios habita con ese tipo de personas, siendo Dios tan grande, siendo Dios tan santo, pero Él se dirige al otro extremo de los seres humanos, al quebrantado y humilde. ¿Qué significa el humilde, hermanos? Mirando la palabra humillar, significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. Pero la palabra humilde quiere decir una persona que reconoce que Dios es todo lo que necesita. Él es su necesidad absoluta. Si algo tiene, es por Dios. Si algo vive, es debido a Dios. Si algo ha podido hacer, es gracias a Dios. Esa es una persona humilde que siempre va a reconocer que Dios es indispensable, absolutamente indispensable. Lo contrario es una persona que es autosuficiente, que no reconoce que Dios es indispensable. Dice, yo soy suficiente, puedo salir adelante. Si bien necesito a Dios, pero sí puedo salir adelante. Y hermanos, entonces, una persona humilde en realidad le da todo el crédito a Dios. Y vemos cómo la palabra nos enseña que siendo Dios tan grande, Él busca tener comunicación con el quebrantado y humilde de espíritu.
Muchas veces el Señor permite situaciones en las que nosotros podemos enfrentarnos a una realidad triste, que no podemos salir adelante. Tal vez te puedes salir adelante en el trabajo, puedes salir adelante en un desafío profesional, puedes salir adelante en muchas cosas, pero sabe que no puedes salir adelante cuando tiene al frente el pecado. Es imposible. Necesita absolutamente a Dios. Tal vez un pecado grande o pequeño. Tal vez uno dice, es que este pecado no es tan fuerte. Ese le destruye y ese le va a llevar al infierno. Por eso, hermanos, necesitamos de una manera absoluta a Dios. Él entonces es el alto y sublime, el que habita la santidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la majestad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, Él no nos va a dejar así. Si nosotros le buscamos a Él, llegamos a Él con un corazón contrito, humillado, hermanos, no nos va a dejar caídos, no nos va a dejar quebrados, no nos va a dejar en el fondo vencidos, sino Él nos va a levantar, porque el Señor bendice al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios le confrontó el pecado a Israel, hermanos, pero no fue para destruirle. Nunca el Señor confronta y permite quebrarse, nunca para hacerle mal, para verle destruido, nunca. El hombre sí, cuando ve otro quebrado, ojalá que haya sido por mi causa que yo hice algo para quebrarle. Pero hermanos, en cambio Dios no. Si permite un quebrantamiento, hermanos, es para levantarle, para bendecirle. Dios confrontó el pecado a Israel, pero era para sanarle. En este capítulo, versículos para adelante, desde el 16, dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Tal vez lo más lógico sería, he visto sus caminos, pero le destruiré. Le desbarataré, le haré cenizas. He visto sus caminos, pero le sanaré. Y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Él va a traer paz. Amén. Y Él va a sanar el corazón. Amén. Podríamos nosotros mirar hombres de Dios en la Biblia con esa condición y que fueron muy útiles en las manos de Dios, justamente por esa actitud humilde, reconocer que si algo es, que si algo tiene, que si algo pudo hacer, es por Dios. Por ejemplo, Pablo se consideraba el más pequeño de los discípulos del Señor, el más pequeño de los apóstoles, siendo un hombre tan grande y tan utilizado por Dios, pero él se consideraba así, el más pequeño. Y él dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy. No era porque él era algo, porque figuraba algo, sino por la gracia. Sin la gracia, sin el favor de Dios no se puede hacer nada. Y
Él estaba tan agradecido con Dios que le dio el ministerio de la reconciliación, de que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Estaba tan agradecido de predicar su palabra, de evangelizar a la gente, de sembrar el mensaje de la reconciliación. En el Salmo 138:4 dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán la gloria de Jehová. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso, es grande, es admirable y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén, amén. El Señor busca ese tipo de corazones, de personas quebrados. No, si está quebrado económicamente, ya está un pasito. Si está quebrantada su salud, puede ser un camino. Si está fragmentada su familia y le duele el alma, le duele el corazón lo que ha pasado, es una puerta abierta para llegar al quebrantamiento, al quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, para traer vida al corazón de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, amén. Póngase de pie. Amado Señor, te damos gracias, la bendición de podernos acercar a ti. Realmente, Señor, tú eres tan grande y nosotros tan pequeños. Tú eres, si pudiéramos conocer un poquito de lo que tú eres, tú eres puro, tú eres santo, nosotros impuros, pecadores. Tú eres perfecto, nosotros imperfectos. Tú eres justo, nosotros injustos. ¿Por qué te has acercado a nosotros, Señor? Solo ha sido por amor. Y Señor, gracias. Gracias por tu amor tan grande, por esa gracia inefable, el favor inexplicable del Dios que nos ama. Gracias te damos, Señor.